Saludos hermanos, saludos hermanas, saludo a todo aquel que siempre nos da seguimiento a través de estos medios, en lo cual tratamos de llevar la palabra de Dios, tratar de hacer las cosas conforme el deseo de Él, evangelizar y dar a conocer su palabra a nivel no solamente local ya, sino a nivel mundial, todas las cosas, la tecnología que nos permite llegar a diferentes medios. En esta ocasión queremos hablarle de un tema que ha venido por muchos siglos, trayendo disputa y controversia y demás. Pero nosotros no queremos entrar en ese estado de disputa ni de controversia, sino simplemente queremos hablarle conforme a lo que la palabra establece. Así que antes de entrar al tema, vamos a hacer una oración para ver si Dios nos permite tener ideas correctas y que las mismas vengan a fortalecernos a nosotros en su fe en Él, en la fe en que Él es justo y verdadero, en que Él realmente desea una salvación para todo ser humano. Señor Dios Padre, que estás en los cielos en este momento, Padre amado, oh Santo Dios, ilumíname, dame entendimiento correcto de lo que dice tu palabra, Padre. Que no sea yo sujeto de interpretación propia mía, sino, Padre amado, que todo venga conforme al deseo que tienes tú. Al plasmar tu deseo aquí en este libro que se llama la Biblia, el libro de libros que se llama la Biblia, en la cual dejaste plasmados todos los para que nosotros tengamos un correcto procedimiento aquí en este medio, Señor Dios. Porque vendrán muchas ideas, vendrán muchos expositores que van a tratar de desviarnos de la realidad. Pero si no tuviéramos este patrón, si no tuviéramos este marco de referencia en el cual consultamos y vemos que lo que se está diciendo está acorde a ella o no, realmente podemos ser desviados, desvirtuados y podemos coger caminos equivocados, no por culpa tuya, sino porque la culpa de unos cuantos que siempre están buscando la forma de llevarnos por el camino incorrecto y no el camino que tú has trazado desde el inicio. Así, Padre amado, en esta ocasión vamos a hablar sobre la teología calvinista y sobre la teología arminista, de arminianismo y calvinismo. Vamos a hablar de eso, pero no como un defensor de una u otra, sino para traerle a la humanidad tranquilidad en cuanto a las cosas que se dicen en una u otra. Traer realmente esa tranquilidad y de darnos cuenta que realmente la palabra es lo que debemos seguir y que todo lo que el hombre expone, no importa cuál genio se considere, no importa qué grande se considere, siempre hay uno más grande que él, que está por encima de él, y es nuestro Padre Celestial, y que mandó a su Hijo para que nos sirva a nosotros de ejemplo y podamos seguir su camino y tenerlo a Él como medio de informativo correcto. Te pido esto siempre, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús y por la acción de tu Espíritu Santo, y todos decimos amén. Hermanos, como le estaba diciendo, vamos a buscar algunos versículos en la Biblia que no hablan tanto de lo que Juan Calvino escribió, o en lo que se basó para escribir, y en lo que Jacobo Arminio también se basó para escribir. También hubieron otros intermedios, y vamos para eso tomar un largo tiempo, pero yo quiero profundizar no en los 5 puntos que tiene el calvinismo, ni los 5 puntos que tiene el arminianismo, porque realmente ya sobre eso se ha hablado mucho y se debate y se habla y ni uno se convence ni el otro, y realmente no hay ninguno que convencerse. El convencimiento tiene que darnos la palabra de Dios, la Biblia, y dejarnos de estar perdiendo el tiempo discutiendo sobre temas teológicos. El que quiera discutir sobre el tema teológico continúe su discusión, pero no se puede descuidar lo que realmente quiere Dios para la humanidad, la salvación. Y para eso dejó este libro, y para eso dijo Jesús: ir a todo el mundo y predicar mi palabra, para que lo oigan,
para que lo oigan. Así es, hermano, voy a comenzar dándole lectura. Hay varios versículos que usan los carministas y varios versículos que usan los arminianistas como base. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso. Pero yo lo que voy a usar es la palabra escrita originalmente, y para eso voy a busquemos el libro de Génesis en el capítulo 2. Génesis en el capítulo 2, el versículo 16 y 17, para que entonces comenzamos a ver esto que estableció Dios al hombre, cómo lo estableció originalmente. La palabra la leemos siempre en nombre del Padre, del Hijo y el poderoso Espíritu Santo, y todos decimos amén. Dice Génesis 2, versículo 15, 16, 17, vamos a comenzar con el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por darnos tu guía para indicarnos que nosotros de un inicio tenemos que obedecerte y oír lo que tú dices, no lo que dice ninguna otra persona, lo que tú dices y lo que tú estableces. Gracias, Padre amado, por permitirme leer tu palabra a todos los que están presentes y a todos los que nos van a oír. Gracias nuevamente, Padre. Pues, hermano, como vemos aquí, el hombre, desde que Dios los creó, desde el inicio, el hombre fue hecho con la capacidad de decidir. Dios nunca ha querido decidir por ningún ser humano. Dios nunca ha querido decidir por ti. Dios nunca ha querido que tú decidas, que Él decida sobre lo que tú tienes que hacer. Él te traza las pautas, te dice las cosas buenas y las cosas malas, y te pone a elegir. Como dice claramente aquí, que de todo árbol puede comer, de todo lo que existe ya puede comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que comiere morirá. La muerte aquí en este caso se refiere no a la parte física, sino a la muerte espiritual, a la separación del Espíritu de Dios que te dio de ti, que quedará muerto en ti, y es la forma de Dios comunicarse contigo, es mediante ese espíritu. Si ese espíritu está muerto, tú para Él no existes, eres una persona muerta. Físicamente, lo que sea, eres muerto, porque la comunicación de Dios contigo es mediante el espíritu que Él te dio. Si Él desobedecía, si Él desobedece, su espíritu va a morir, como realmente pasó. Desobedeció, el espíritu murió, se perdió la comunicación y cayó en pecado. El caer en pecado no quiere decir que él haya perdido la capacidad de seguir viendo, de seguir teniendo poder de decisión. No, todos sabemos que tenemos poder de decisión. Todos sabemos que yo puedo determinar hacerlo bien o lo malo. Todos sabemos que los impulsos hacia la maldad me lleve con mayor velocidad o menos, depende de cómo esté mi espíritu en mí. Cómo es mi espíritu esté fortalecido para dominar las emociones del alma. Cuando mi espíritu está fortalecido, domina las emociones del alma, y las emociones del alma transmitidas a través de nuestros 5 sentidos pueden ser controladas solo cuando el espíritu está fuerte. Porque el espíritu mío se fortalece mediante el espíritu de Jehová Dios.
y de esa manera yo puedo controlar mis emociones y puedo tener control del medio en que estoy y no caer en pecado. Pero muchas personas dicen que al hombre caer, el pecado lo arropó de tal manera que ya no es capaz de decidir, y eso no es así. Dios te crea a ti desde antes de la creación del mundo, tal como dice la Biblia, con un propósito de servirle y obedecerle. De obedecerle en cada uno de los mandatos que están. Pero no te crea con una función como si fuera un robot. No. Tú no eres un instrumento, no eres un robot. Tú eres una persona con decisión propia, creada, que Dios te da la instrucción y te llama y te dice las cosas que debe hacer. Si tú no la haces, no es culpa de Dios ni de nadie, es tu propia decisión. Muchas personas toman al hijo pródigo como ejemplo de esto. Lo toman, los arminianos lo toman, los calvinistas lo toman diciendo de que esa es de que el que salvo siempre es salvo. Y los arminianos dicen la forma del hombre obedecer. Yo creo que lo más correcto aquí es la forma del hombre decidir. Este muchacho en la plenitud de su juventud se encontraba con mucha fuerza, se encontraba que podía así por sí mismo hacerlo todo y pidió su parte y se fue. Él decidió. Pero asimismo, como él se vio en una situación donde ni siquiera la arroba de los cerdos se la querían dar a él, y se vio esa situación calamitosa de mucho dolor, él asimismo decidió regresar al Padre. Así sucede muchas veces con nosotros. Cuando estamos en situaciones en las cuales nosotros nos consideramos autosuficientes, porque tenemos mucho conocimiento, no hemos hecho científicos, no hemos hecho de fortunas, no hemos hecho administradores, jefes, lo que sea, en diferentes lugares, no hemos hecho gobernantes y nos creemos autosuficientes nosotros mismos. Hasta que llega el momento en que no tenemos realmente ningún dominio de nuestras situaciones y se cae en el vicio, se cae en el descuido, se cae en todo, y entonces nos damos cuenta de que nos hemos alejado de Dios y tenemos que buscar de Él otra vez. Y Él nos recibe con los brazos abiertos, donde tú lo dejaste, ahí te espera. Jehová Dios no es realmente un manipulador de tus funciones. Él es un indicador de funciones que tú debes llevar a cabo, realizar. Si no las realiza, no es realmente por Jehová Dios. No busquemos culpa en Él de nuestra situación calamitosa o nuestra situación de fortuna. Busquemos todas las razones y todo en nosotros mismos. Eso es la parte inicial. Realmente tengo que hablar, además, para poder llegar a tocar los temas, para poder llegar a la parte ilustrativa de lo que estoy hablando, tengo que hablarle sobre el pasado, la parte histórica, llegar hasta allá. Tengo que hablarle de la influencia de la mitología griega en la formación de muchos teólogos. Esa influencia de la religión mitológica griega en muchos teólogos cristianos. Tengo que hablar de la fusión de la iglesia pagana romana con el cristianismo que da lugar a la religión católica en lo que se conoce como el sincretismo. O sea, la fusión de dos corrientes diferentes para tener una tercera. Eso es dar lugar a la católica, que es la fusión de la religión pagana romana con la cristiana que venía de los diferentes apóstoles. Se toma y se forma la religión católica, que es católica porque era universal y porque fue hecha así por el emperador Constantino, porque quería él
unificar a nivel de su imperio todo el poder en función de una sola religión para evitar todo. Y eligió eso, pero él creó condiciones. Él hizo que muchas de las cosas paganas fueran puestas como costumbre dentro de la nueva religión católica. Entonces la religión católica, los cristianos que tomaron en la religión católica, pasaron de ser personas perseguidas por el imperio a ser personas perseguidoras de aquellos que no querían someterse a la condición, ese sincretismo que se creó, llamado religión católica. No querían someterse porque habían muchas cosas paganas que se habían adoptado, como la adoración de imágenes, como el asunto de la Navidad, como el asunto del Domingo Santo, como todas esas cosas que fueron traídas directamente del paganismo romano. Entonces vieron muchos cristianos, muchos creedores realmente en la palabra de Dios, que fueron perseguidos, muertos, asesinados por lo llamado católico, que se arroparon del imperio y ya se conducían en carroza, en carro de caballo fuerte, custodiados por soldados. Pasó entonces eso de una iglesia perseguida a ser una iglesia perseguidora, y eso trajo la iglesia católica, y eso fue después, en el siglo IV, el siglo III, cuando en el 320 Constantino hace su edicto, famoso edicto de fusión. Ese sincretismo da lugar a eso y trae pero eso influyó. Esa forma de traer la religión pagana unida con el cristianismo influyó en la estructuración de la Iglesia Católica. Entonces, esa estructuración de la Iglesia Católica, en esa estructuración contribuyeron muchos teólogos y muchas personas prominentes en su momento que tenían una influencia destacada y que realmente tenían una inteligencia muy abierta, como fue Jerónimo o San Jerónimo, como fue Agustín de Hipona o San Agustín, que vamos a hablar más luego de ello, para ver cómo es que ellos han influenciado en todos los que hasta ahora tenemos. También luego en ese proceso, que duró largos años, veremos también cómo Martín Lutero, despertado por Dios, como Ulrico Zwinglio, también despertado por Dios, como Juan Calvino, también despertado por Dios, como Jacobo Arminio, también despertado por Dios. Y todas esas personas y figuras en su momento tuvieron una influencia decisiva para el crecimiento del cristianismo. Pero también todo eso influyó en la creación de corrientes dentro de la iglesia cristiana, corrientes que se fueron alejando de la palabra de Dios y se han ido convirtiendo en expresiones y manejo de teólogos, de filósofos, teólogos y demás, que han querido influenciar dentro del mundo cristiano su palabra y que han querido que su palabra predomine por encima inclusive de lo que dice Dios. Así que viendo ya todo eso, vamos a hablar algo de la influencia de la religión mitológica griega en la Iglesia Católica en su momento. Todos hemos oído hablar de una manera u otra de los famosos dioses que habitaban en el monte Olimpo de Grecia, que tenían como Dios supremo a Zeus. Después vinieron otros que eran hermanos de Apolo, de Hermafrodita, todos esos dioses de que se ha hablado y se habla constantemente. Esos dioses llegaron a ser personalizados, y además de llegar a ser personalizados, venerados como si fuera una realidad. Una mitología, un mito que tenían los griegos en ese momento de cómo fue creado todos, de los dioses. Ellos lo pasaron a querer ser como si fuera una realidad. Le construyeron templos, le construyeron estatuas, hicieron todo en base a esos dioses que influyeron bastante, porque realmente las personas que tenían un mayor grado de desarrollo intelectual en ese momento eran los griegos.
y como eran los mayores, ellos ya iban los pioneros en llevar las ideas hacia todos los pueblos. Eso influyó tanto que yo recuerdo, que no sé si el que me está oyendo es de mi edad o si todavía está pasando, que en mi país, República Dominicana, cuando yo era niño, estaba en sexto grado, se daba la famosa historia universal. Yo no sé si está dando, yo creo que se da todavía. En esa historia universal no hablaban de esos dioses, no hablaban de Zeus, el padre de los dioses, no hablaban de Hércules, no hablaban de Apolos, de Hades, de todos esos dioses no hablaban. Y lo hablaban como si fuera algo real, que eso era la parte dañina, que yo quiero también enfocar ahora. Es la parte dañina que eso creó en la sociedad. Desde antes de uno comenzar a tener idea de realmente decidir la cosa de Dios, comienza a hablarle de dioses paganos. En la historia de la educación, dentro del programa educativo que tenía uno en el sexto grado, en el quinto y el sexto, el que comenzaba a hablar de esos dioses como si fuera algo real. No le decían, eso es la ilusión física, la metafísica, la ilusión, el mito de los griegos que tenían, era esto y esto y esto. No, se lo planteaban como algo real, pero no plantean a Jesús como algo que está en la historia, no plantean los hechos de la vida como algo que está en la historia. Planteaban eso, y eso era distorsión. Eso no creó distorsión. A nosotros allá en este siglo, imagínese usted en ese siglo tercero, cómo estaba la distorsión todavía más fuerte, porque en ese siglo tercero estaban los famosos filósofos, Platón, Aristóteles, Euclides, que eran la gente que tenían una mayor visión filosófica en ese momento. Platón tenía una visión del dualismo, de cuando que todo ser humano estaba compuesto de algo, de alma y de un cuerpo, pero que esa alma, que era sana y pura, al entrar al cuerpo de nosotros, se olvidaba quién era y que comenzaba a generarse de nosotros y se contaminaba, pero al morir el cuerpo volvía otra vez allá. Eso influyó bastante en lo que voy a decir ahora, en San Agustín. Agustín de Hipona, que inicialmente no era una persona religiosa, sino que estudió filosofía, pero filosofía platónica, y era además un mitólogo tremendo, fue influenciado por eso. Y él, basado en eso, creía en la predestinación, porque los famosos dioses del Olimpo no había quien lo venciera. Lo único que lo vencía a Zeus, que era el supremo, era el destino. Entonces, basado en ese destino, que era lo único que vencía, era que la predestinación que tenía Agustín de Hipona hacía que él creyera en que el hombre venía con ese destino establecido. Creía de que usted nacía malo y malo seguía, que usted nacía bueno y bueno seguía. Y eso no es así. Yo quiero que pongan mucha atención en esto. Es posible que este programa nos lleve mucho más tiempo de lo que yo pienso. Nos lleve varias charlas. Pero pon mucha atención porque esa parte de la predeterminación es muy delicada y hay que analizarla con mucho cuidado porque afecta no solamente la parte espiritual tuya y la parte sentimental con Dios, sino que afecta en la parte social, en tu forma de manejarte en la sociedad, de que tú creas que tú eres incapaz de entender tal cosa porque fuiste hecho así. De que tú creas que eres incapaz de tener una casa bien linda porque tú fuiste para vivir una choza. Eso no es así. Y esa es la parte segunda que yo quiero entrar, cuando ya entremos ahora, para seguir con Agustín de Hipona y ver cómo influyó en Jerónimo, que hizo la traducción de la Biblia Vulgata directamente del griego y del hebreo. Así que, hermanos, espero que no se me desesperen en esto y me den seguimiento y nos veremos en una próxima charla donde voy a hablarle más ampliamente de esto para ir. Como le dije originalmente, no voy a analizar los 5 puntos de cada teólogo, no, porque esa parte ya ustedes lo han analizado mucho. Lo que voy a analizar es cómo eso te puede afectar a ti y cómo afecta a la sociedad. Dios me le bendiga y nos vemos en una próxima intervención.